Esta mañana tenemos por delante el capítulo 26 y el capítulo 27. Es un reto interesante porque, como vamos a ver, es un pasaje donde hay demasiadas instrucciones muy específicas acerca de cómo construir el tabernáculo, medidas, especificaciones, materiales. Y cuando vamos al texto, podemos llegar a pensar, ¿y eso qué? ¿Verdad? ¿Y todo eso qué? De hecho, me imagino que si tú has leído el Éxodo y has leído esta parte, muy probablemente te hayas brincado esta sección del Éxodo. Dices, ¿para qué quiero leer tantas medidas, metros, codos, altura, anchura, materiales? Y probablemente te las hayas saltado. Es más, probablemente no las has leído. O probablemente sí la leíste y dijiste, y bueno, pues nada más la leí por compromiso, pero ¿y a mí qué? Así que tenemos un reto delante de nosotros importante. Por lo que voy a tratar de hacer, hermanos, es hacerlo lo más sencillo posible y poder extraer realmente la idea central de este texto para que tú entiendas cuál fue el propósito por el cual el autor escribió lo que escribió. Bueno, el propósito de Dios para guiar al autor original y mostrar esto a todos aquellos que lo leyeran. ¿Sale? Vamos a hacer una oración y después vamos a leer la primera parte, o sea que es el capítulo 26, y luego pasamos a la exposición de la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora, en este tiempo. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque nos permites despertar, ver tu misericordia, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Que tu misericordia, Señor, se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos con nuestros demás hermanos, adorar, cantar a tu nombre y también, Señor, ahora la oportunidad de recibir tu palabra, de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Y te pido, Señor, que a través de tu palabra traigas conocimiento, transformación y salvación para quienes escuchan. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 26 para que vean lo complicado del asunto. Y después pasamos a la exposición y luego vemos algunas cosas del capítulo 27. Dice la palabra del Señor, Éxodo 26, 1. Síganlo con su vista y enfóquense y pongan mucha atención. Dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, 12.6 metros. Y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos con la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos, 13.5 metros. Y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace.
Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la medida de la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. En un lado un codo 45 centímetros y en el otro lado un codo 45 centímetros. De lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo, a un lado y a otro lado, para recubrirlo o para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos, 4.5 metros, y de 1.5 codos, 68 centímetros, la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, para el lado sur, 20 tablas. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así serán con las dos. Formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras. Revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harías también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para la cortina y la revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Discúlpenme que le puse por 2 a la lectura, pero era para no tardarnos tanto. ¿Cómo podemos, hermanos, cómo podemos acercarnos a Dios? Recuerdo que cuando nosotros éramos niños o adolescentes, jóvenes, solteros, mi padre tenía su oficina, él era contador y tenía su despacho y tenía su oficina, y recuerdo que siempre él le daba una indicación, o él le había dado una indicación a su secretaria y decía: si alguno de mis hijos viene a la oficina, tú no tienes que preguntar si pueden pasar o no, ellos pueden pasar directo a mi oficina. Y así sucedía cuando nosotros llegábamos por alguna razón a buscar a mi padre en la oficina, por alguna situación llegábamos y la secretaria no tenía que llamar a su oficina, decía: sí, pásale, ahí está tu papá. Su oficina estaba al fondo por un pasillo. Nosotros podíamos tener acceso directo a nuestro padre por ser simplemente sus hijos. Cuando llegaba alguien más, pues claro, tenía que hacer cita, tenían que hablar, tenía que preguntar. Nosotros nada más llegábamos a la oficina y la secretaria decía: ah, sí, pásale, ahí está tu papá al fondo. Y llegábamos directo a la oficina.
¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Podemos acaso realmente acercarnos a Dios? ¿Tenemos un acceso a Dios? Y lo que tenemos enfrente de nosotros en este texto, aunque a lo mejor no lo notaste, y a lo mejor no te diste cuenta con todo lo que está diciendo el autor y tantas especificaciones que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo, tú puedes decir, no entendí nada de todo eso. Pero hermanos, todo lo que vemos escrito en la Biblia, en las Escrituras, está ahí con un propósito. Está enseñándonos algo. Y Dios está diciéndole a Moisés cómo debe ser el lugar donde Dios habitaría. ¿Recuerdan el capítulo anterior, el capítulo 25, que Dios quería habitar con su pueblo? Y le dice a Moisés, me vas a construir un tabernáculo donde yo more en medio del pueblo. Dios quería morar con el pueblo. Y lo que tenemos aquí son todas esas especificaciones del lugar donde Dios moraría en medio de su pueblo. Así que cuando vemos este pasaje podemos preguntarnos por qué todo tiene que ser tan detallado. Como si Dios fuera muy exigente en dónde Él tendría que morar con su pueblo. Cada instrucción, cada centímetro, cada medida, cada metro, cada material que tenía que ser utilizado, hasta la dirección hacia dónde tenían que colocarse las cosas. ¿Por qué? Podemos ver algunos materiales en específico: madera, oro, plata, incienso, pieles de cabra, de tejón, lino fino. Muchas cosas. Y no vamos a poder meternos en cada detalle, pero sí vamos a entender cuál es la idea central que el autor quiere destacar. Así que si vemos todo el tabernáculo, como decíamos también en el capítulo 25, estaba diseñado para recordarnos una cosa, para recordarles a sus lectores una cosa. ¿Qué cosa? El jardín del Edén. La madera, cuando entrabas al lugar que Dios había construido, lo primero que olía, yo creo que era a animales, porque es donde tenían que sacrificar las cabras o los becerros, etcétera. Madera, incienso, había piedras preciosas, había diseños de querubines en el velo, en las cortinas. Y cuando vamos a Génesis vemos que cuando se describe el Edén, vemos también ese río descrito como con piedras preciosas. Y también lo menciona el capítulo 25 de Éxodo, piedras de ónice, jaspe, etc. Qué interesante, ¿no? Y aquí vemos que está enseñándonos el oro, la plata, que está enseñándonos acerca del trono de Dios también. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios quería que el pueblo recordara el huerto del Edén? ¿Por qué? Porque ellos debían recordar que el hombre fue expulsado de la presencia del Señor, pero ahora Dios quería restaurar esa comunión con Dios. El hombre en el jardín fue expulsado de la presencia del Señor y no estaban más en comunión con Dios. Ahora el Señor quiere restaurar esa comunión que se perdió en Adán. Él está buscándolos. Desde el capítulo 25 y hasta el 30, 31 está enseñando cómo Dios desea habitar en medio de su pueblo y tener comunión con su pueblo. Esa comunión que tenían en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? Adán y Eva se paseaban por el huerto, platicaban con Dios, tenían comunión directa con Dios, pero por el pecado fueron expulsados de la presencia del Señor y nunca más pudieron regresar. Así que el Señor está enseñándoles también que Dios quiere restaurar esa comunión con el ser humano. Dios está buscándolos
Dios quería morar con su pueblo, como lo vimos en el capítulo 25. Ahora Dios viene a morar con su pueblo, pero hay una cuestión muy importante. Dios quiere morar con su pueblo, pero hay un pequeño, gran problema. Hay en realidad un obstáculo muy grande para poder tener esa comunión con Dios. Hoy vamos a ver que Dios se ha acercado a nosotros y nosotros debemos acercarnos a Él, pero tenemos ese pequeño, gran problema. ¿Cuál es? Lo que vemos aquí es que Dios es santo y el hombre no lo es. Dios es santo y nosotros no lo somos. Pero a la misma vez, vamos a ver en el capítulo 27 que Dios ha provisto la solución a nuestro problema. El problema de la santidad de Dios. Dios es santo y ese no es un problema para Él, es un problema para nosotros, porque nosotros no lo somos. Pero Dios ha provisto la solución a nuestro problema. Así que yo quiero predicarte esto. Acércate a Dios porque Él ha dispuesto todo para que lo hagas. Acércate a Dios porque Dios ha dispuesto todo para que lo hagas. Y yo voy a ver y quiero que veamos, para darle respuesta a nuestra pregunta, cómo podemos acercarnos a Dios, dos sencillos puntos. Capítulo 26, vamos a ver el problema que tenemos, y capítulo 27, la solución. Sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Capítulo 26 vamos a ver el problema que tenemos enfrente, y capítulo 27 la solución que Dios ha provisto para ese problema. Así que en el capítulo 26 ayúdenme a ver el problema que tenemos para acercarnos a Dios. Si se fijan, versículo 1, Dios le dice a Moisés: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Y dice: las harás con querubines, obra de hábil artífice. Y luego si nos vamos hasta el final del capítulo, en el versículo 31, vuelve a retomar la misma idea cuando habla del velo. Dice: harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Y aquí tenemos el hilo conductor de todo el capítulo 26. Al entrar al tabernáculo, tal vez no te puedes imaginar exactamente cómo está el asunto, pero trata de imaginarlo. Al entrar al tabernáculo, te topabas con una gran cortina gruesa, el velo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese gran velo impedía que alguien pudiera pasar hacia la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca. Recuerdan que no la semana pasada, sino cuando vimos el capítulo 25, el arca del Señor representaba la presencia de Dios. Bueno, ahí en el lugar santísimo estaba el arca, pero estaba impedido su acceso con un gran velo pesado y grueso que no te permitía pasar hacia el lugar santísimo. Así que lo interesante es que esa gran cortina, si pudimos ver, debería tener una decoración muy peculiar. ¿Lo notaron? ¿Cómo estaba decorada? ¿Cómo debía ser decorada ese velo, esa gran cortina? Con querubines, probablemente bordados. Dice: labor de un artífice dotado en eso. Obra de hábil artífice. Todo el velo y la cortina tendría que tener querubines ahí. ¿Has leído eso y te has preguntado por qué querubines? ¿Recuerdan el capítulo 25 cuando vimos el arca? También tenía que tener 2 querubines viéndose uno al otro. Y si no estuviste en el capítulo 25, ve a la página de Facebook y ahí está, y vuélvelo a repasar, te va a ayudar.
Pero aquí tenemos entonces querubines bordados en el velo que separaba o que impedía que pudiéramos tener acceso, o que los israelitas pudieran tener acceso a la presencia del Señor. Bueno, si te has preguntado por qué querubines, ¿no? Está medio raro, ¿no? Bueno, ponte en el lugar de los lectores originales del Éxodo. Cuando ellos recibieron por primera vez el Éxodo y leyeron esta parte que Moisés escribió, que el Señor le dijo que escribiera, ¿qué pensarías tú? ¿O a dónde acudirías para ir a ver, bueno, cómo puedo interpretar los querubines? Oh, sorpresa, en esa época solamente tenías el Génesis y el Éxodo. Y estás leyendo el Éxodo y dices, ¿y los querubines? Bueno, los lectores originales del Éxodo, cuando leyeron esto, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían a los profetas, no tenían los salmos. El único lugar era Génesis, y el único lugar en donde se había hablado anteriormente acerca de querubines es precisamente en el Éxodo, en el huerto del Edén. ¿Recuerdas cuándo? ¿No has hecho todavía una conexión ahí? Ellos podían entender los querubines de una manera muy sencilla. Yendo a Génesis capítulo 3, 24, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, dice que puso querubines que custodiaran la entrada para que Adán y Eva no pudieran entrar de nuevo y no tuvieran acceso al árbol de la vida. ¿Qué estaban custodiando los querubines? ¿Qué estaban custodiando los querubines en Génesis? Mira, Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios les cortó el acceso a su morada, de la cual fueron expulsados. Dios les cortó el acceso a Dios mismo. Ellos no podían regresar y tampoco podían tener acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios? ¿Por qué? Pues bueno, ellos a lo mejor iban, si volvían a comer del fruto, pero del fruto del árbol de la vida, pues ahora ya tendrían vida eterna. ¿Tú piensas? Pero imagínate vida eterna siendo pecadores. Imagínate ahora en una condición caída, separados de Dios, apartados de Dios, viviendo para siempre. Terrible, terrible. Y lo que vemos aquí en el tabernáculo, en la construcción del tabernáculo, es que esa cortina que impedía que pudieran entrar al lugar santísimo estaba representando la presencia del Señor, y los querubines en el velo estaban mostrando que es imposible acercarse a un Dios completamente santo si nosotros somos pecadores. ¿Por qué no debía el hombre acercarse a Dios? ¿Por qué Dios está diciendo quiero morar con ustedes, pero a la misma vez no se pueden acercar? ¿Por qué no debía el hombre acercarse a Dios? ¿Estaban acaso los querubines protegiendo a Dios del ser humano? Por supuesto que no. Más bien estaban protegiendo al ser humano de Dios. Si el ser humano en su pecaminosidad se acerca a Dios, muere. Sí, el tabernáculo está mostrando que Dios quiere morar con su pueblo, tener comunión con su pueblo. Él muestra el camino a Dios, pero también resalta el problema del ser humano. El hombre es pecador y no puede acercarse a un Dios santo y absolutamente santo. Hermanos, los querubines comunican la idea de que no hay acceso a Dios.
Imagínate eso, el tabernáculo mostraba la presencia de Dios. Ahí está Dios en el arca, la presencia de Dios, simbolizando la presencia absoluta y santa de Dios. Pero a la vez mostraba la inaccesibilidad que tiene el ser humano a Dios. O sea, los israelitas en el tabernáculo estaban tan cerca, pero tan lejos de Dios a la misma vez. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Qué está sucediendo aquí entonces? Lo que estamos viendo es el plan redentor de Dios que se está llevando a cabo, pero aún no está completo. Dios está llevando a cabo su plan redentor, se está mostrando, está diciendo: quiero restaurar la comunión que se perdió en Adán, la comunión que se perdió por el pecado. Quiero restaurarla, quiero tener comunión con ustedes. El tabernáculo está mostrando que Dios desea acercarse a nosotros. Dios, es lo que Moisés estaba escribiendo, es lo que Dios le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo para que yo more con ustedes. Pero hay un pequeño gran problema. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y resistir su presencia. No podemos resistir la santidad de Dios siendo pecadores. Hemos sido expulsados del Edén por nuestra pecaminosidad y nunca más antes hemos podido regresar. Esa gran cortina o ese velo en el tabernáculo representaba la inaccesibilidad de Dios. Imagina que tú te parabas frente a ese gran velo que impedía el acceso a Dios. Y antes de ahí, recuerdan, veíamos en el capítulo 25, estaba la mesa de los panes de la presencia y el candelero al otro lado. Y eso comunicaba, veíamos en el capítulo 25, que Dios quiere tener comunión. Pone la mesa porque Dios desea tener comunión con nosotros. Está el candelero que también representaba el árbol de la vida e iluminaba ese lugar. Pero te pones de frente y está ese velo custodiado con esos querubines, que es lo que está simbolizando. Y la idea era: Dios, no pueden pasar al lugar santísimo porque mueren. Así que esa gran cortina, ese velo con querubines, está ahí para protegerlos de Dios. ¿Por qué? Porque ningún pecador puede sobrevivir a un encuentro con Dios. Ese Dios que es absolutamente santo. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés: vas a subir a la cumbre del monte, pero que nadie más suba? Que ni se acerquen un poquito más porque van a morir. Y cuando ellos empezaron a escuchar los truenos y la voz de Dios, le dijeron a Moisés: ya, Moisés, por favor, que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir. Tú habla con Dios y después nos comunicas todo. Tenían miedo, pavor. ¿Sabes por qué? Porque un hombre pecador no puede resistir la santidad de Dios. No podemos acceder a Dios en nuestra pecaminosidad. Nadie pudiera acercarse a Dios y salir vivo de ahí. Nadie. Él es absolutamente santo y nosotros somos absolutamente pecadores. ¿Ves por qué Dios puso querubines que custodiaran la entrada del huerto? No podían regresar o morían. Pero mira esto. Cuando vamos al Nuevo Testamento en Mateo, y Mateo está describiendo la muerte de Jesús. El capítulo 27, versículos 50 y 51 dice esto: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, o sea, murió.
En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, el velo del templo que impedía el acceso a Dios se rasgó de arriba abajo completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, el acceso al Padre fue abierto. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte de Jesús abrió el acceso al Padre? Y antes de contestar la pregunta, eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado en el capítulo 27. El capítulo 27 nos presenta la solución a nuestro gran problema de por qué el ser humano no tiene acceso a Dios y cómo el ser humano puede acercarse a Dios. Mira, voy a leer del 1 al 8. Dios le dice a Moisés: harás también el altar de madera de acacia de 5 codos, 2.25 metros, su longitud de 5 codos, 2.25 metros, su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos, 1.35 metros su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una misma pieza en el altar y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos y las pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas según se te mostró en el monte, así lo harás. Fíjense, en el capítulo 27, versículo 1 al 8, vemos que se describe el altar. ¿Por qué? Porque representa, hermanos, la solución al problema. El camino de regreso a Dios es solamente a través de un sacrificio de sangre. Fíjate bien, al entrar al patio, lo primero que encuentras es el altar. Antes de entrar al lugar santo y después el lugar santísimo, lo primero que ves es el altar en donde se deberían de hacer los sacrificios. Por eso vemos que era para recoger las cenizas y cómo las cenizas tenían que ser recogidas, etcétera. Y todo eso está describiendo el lugar donde se harían esos sacrificios. Lo que indica que cuando alguien entraba tenía que morir por sus pecados. No podían entrar más allá a la presencia del Señor jamás. Pero en su lugar, ¿qué hacían? Moría un animal. Ese animal llevaba el castigo que merecía el hombre, la mujer, el ser humano por sus pecados. Tomaba el lugar que les correspondía. Ese animal moría en lugar de los pecadores. El versículo 3 al 5 describe utensilios para las cenizas, ¿se dieron cuenta? Todo el altar estaba diseñado para reutilizarse, ya que esos sacrificios se repetían cientos de veces. Todo el tiempo se estaban repitiendo esos sacrificios porque estaban siendo hechos por los pecados de las personas. Lo que señalaban los sacrificios era la solución de Dios para el pecado. Pero esos sacrificios no eran la solución en sí. ¿Por qué? Porque tenían que estarse llevando a cabo una y otra vez por cada pecado y por los pecados de todo el pueblo, una y otra vez, porque nunca podían quitar para siempre los pecados. Nuevamente,
Y finalmente, no tenían realmente un acceso a Dios por completo. Y así es lo que vamos a seguir viendo del versículo 9 hasta el versículo 19. Pero entonces, ¿cómo está o dónde está la solución? ¿Qué estaba indicando esta parte de los sacrificios? Lo único que estaba indicando era que tendría que hacerse un sacrificio que realmente pudiera quitar los pecados del pueblo, los pecados de las personas, para poder tener acceso a Dios. Y un día, regresar a nuestras moradas eternas. Así que si nosotros vamos hasta el Nuevo Testamento y vamos hasta el libro de Hebreos, vamos a encontrar algo bien interesante. Hebreos capítulo número 10. Y yo creo que todo Hebreos lo pudiéramos utilizar, pero vamos a ver solamente Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 18. Pon mucha atención y trata de hacer conexiones en tu mente entre lo que vamos a ver en Hebreos y lo que estamos viendo acerca de los sacrificios o el altar en Éxodo. Mira, Hebreos 10, 1 al 18 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ves? A los que se acercan, hermanos, no podían ser hechos perfectos, aunque todo el tiempo, año tras año, estaban haciendo sacrificios. Versículo 2: de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, está hablando del templo, del tabernáculo, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, el sistema de sacrificios. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, mira lo que dice el autor de Hebreos: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos?
que todo lo que Dios instituyó para el tabernáculo solamente era la sombra y figura de lo que habría de venir. Cristo es el sacrificio único y suficiente por nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, eso que nos impedía el acceso a Dios. Ahora tenemos acceso a Dios por el perdón de nuestros pecados, por el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera que solo Cristo puede quitar los pecados para siempre. Solo Cristo puede darnos acceso al Padre, porque Él llevó nuestra culpa. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que representaban esos corderitos. Dice: Él es el verdadero Cordero de Dios que se sacrificaría por nuestros pecados y pagaría por nuestros pecados una vez y para siempre. Hermanos, no podíamos acercarnos a Dios, pero Cristo abrió de nuevo el camino al Padre. Él partió el velo. Y ahora podemos acercarnos al Padre. ¿Cómo lo hizo? Pagando nuestra deuda, limpiándonos de nuestro pecado, aquello que nos impedía regresar a Dios, porque moriríamos. Cristo lo pagó una vez y para siempre. Dice Hebreos: haciéndonos perfectos para siempre. En Cristo no hay más velo que nos separe. El velo fue rasgado de arriba abajo y por completo. La entrada fue abierta. En Cristo puedes venir a Dios. Puedes acercarte a Él con confianza, sin temor de ser consumido, porque Cristo fue sacrificado por ti, porque Cristo se ofreció en tu lugar y murió la muerte que tú merecías y pagó el castigo que tú merecías. Puedes venir a Dios solamente en Cristo. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? Solamente a través de Cristo. Si el día de mañana te presentaras ante Dios, la pregunta es esta: ¿te dejaría entrar a sus moradas eternas? ¿O te pondría serafines custodiando la entrada? Pero déjame decirte esto: solo que en el día del juicio final no habrá serafines para simplemente no permitirte entrar. No. Más bien, todo aquel que no esté en Cristo no entrará a sus moradas eternas, sino que tendrá la condenación por la eternidad. La pregunta es: ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te dejará entrar a sus moradas eternas? Es sencillo, hermano, es sencillo, amigo. Es muy fácil. Ven a Cristo. Tan fácil es que ni siquiera tienes que venir con un costal lleno de buenas acciones. No necesitas venir con nada. Necesitas venir en arrepentimiento y fe, entendiendo que eres pecador y que Cristo pagó por tus pecados. Te pregunto, ¿es difícil eso? Tal vez para muchos sí. Arrepentirte de tus pecados, de tus logros, de tus capacidades y venir a Cristo con las manos vacías, creyendo que Él es la única entrada al Padre. Él es la puerta de acceso al Padre.
No puedes tú, por más buenas obras que hagas, no puedes llegar al Padre porque eres pecador. ¿Qué necesitas? Venir a Cristo, aquel que murió por tus pecados, aquel que sufrió la ira justa de Dios y salió vivo. Murió pero resucitó, salió victorioso. Si tú te presentas a Dios y recibes el castigo por tu maldad, no vas a salir de ahí bien parado. No. Solamente en Cristo es que no hay más velo. Puedes acercarte a Dios. ¿Te has sentido tan cerca pero a la vez tan lejos de Dios? Como que vienes a la iglesia y dices, bueno, es que en la iglesia siento como que estoy cerca de Dios, pero realmente a la misma vez estás tan lejos de Dios. A la misma vez estás tan alejado de Dios, aunque vengas cada domingo a la iglesia, pero estás tan distante de Dios como lo estaban los israelitas cuando se paraban enfrente de ahí y estaban ahí en el templo, podían estar ahí, pero a la vez no tenían acceso a la presencia de Dios. Porque necesitas a Cristo. Porque necesitas a Cristo. Solo Cristo salva. Y solo Él es el camino de regreso al Padre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, te damos gracias porque tú has provisto el camino de regreso a casa. Cristo, solamente en ti tenemos acceso al Padre, acceso a nuestras moradas eternas, esas moradas que tú dijiste que prepararías para nosotros y que gracias a tu muerte y resurrección son una realidad para aquellos que hemos creído en ti. Señor Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por no dejarnos en nuestros delitos y pecados, por no dejarnos alejados de ti, destituidos de tu gloria. Gracias, Señor, por no dejarnos ahí, por acercarte a nosotros para que pudiéramos acercarnos a ti. Gracias por buscarnos en Cristo cuando estábamos extraviados, perdidos, alejados de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Y te rogamos para que tú hables, Señor, a aquellos que no están en Cristo, para que puedan tener acceso al Padre.
y puedan ser reconciliados con Dios. Perdónanos a nosotros que aunque estemos en Cristo seguimos fallando y a veces con nuestras vidas menospreciamos ese sacrificio de Cristo que nos ha hecho perfectos para siempre. Ayúdanos a vivir realmente el Evangelio de tal manera que llevemos gloria a tu nombre, vivamos vidas que te agradan, agradecidos porque nos has perdonado, nos has salvado, nos has santificado, justificado, glorificado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.